Ok, entonces corresponde continuar el estudio, ¿no es cierto?, según el Evangelio de Mateo, y estábamos en el capítulo 27 y nos habíamos quedado en el versículo 33 cuando hablábamos de que el Señor Jesús fue cargando el travesaño, la cruz, como normalmente se suele decir, ¿no es cierto?, hacia este lugar llamado Gólgota o Gulgaltá o simplemente Gólgoled en hebreo, que no es otra cosa que la calavera, y habíamos precisamente conversado un poquito al respecto. ¿De acuerdo? Entonces creo que conviene leer lo siguiente. Entonces, no sé si es que alguien se anima y nos puede ayudar leyendo a partir del 33 hasta el 44, ¿sí?, de Mateo 27. Quizá alguien lo tiene. Leo entonces, Gracias. 33 al 44. Dice así, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Hasta allí? Ya. El 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Perfecto, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, como tantas veces hemos dicho, no es la primera vez que hemos leído este pasaje, ¿no es cierto? Y en términos generales, seguramente nos conocemos de memoria la historia, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿qué nos cuenta aquí? Precisamente nos cuenta ya la llegada del Señor Jesús al lugar donde habría de ser crucificado y ya como tal la muerte, ¿no es cierto? La crucifixión y la muerte. Ahora, ¿qué de nuevo hay aquí? Vamos viendo poco a poco. Llama la atención lo primero, el versículo 34, que dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero si ustedes se fijan, y no sé si de pronto tienen, y si es que alguien tiene alguna otra versión, puede verificar que no dice vinagre. Tal vez en algunas otras versiones le ponen vino, y no necesariamente mezclado con hiel, sino con algo amargo, ¿ya? Ahora, más allá de eso, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos en nuestro imaginario, y tal vez de pronto por la tradición cristiana, ¿no? Que se vertió a través de esto de las famosas 7 palabras, no sé si ustedes estuvieron al tanto de eso, las famosas 7 palabras. eh, Tenemos en cuenta esa famosa quinta palabra, ¿no? La denominada quinta palabra, que es la famosa tengo sed, en la que le acercan un pedazo de esponja con vinagre y demás. Pero resulta que esa es una segunda parte, un segundo escenario en el que ocurre eso, ¿ya? Esto que estamos viendo aquí es una previa a lo que el Señor Jesús diría, tengo sed, ¿ya? Esto es perdón, un ofrecimiento, si se quiere, de esta bebida, que ya vamos a ver de por qué le dan y demás, ni bien llegando al momento de ser crucificado, incluso según se entiende, antes de ser crucificado. Hay varias explicaciones al respecto. Primero, que dicen que no es tanto vinagre, sino vino, ¿ya? O sea, vino con algo amargo, no necesariamente hiel, en términos generales con algo amargo. Y las explicaciones que se daba es que esto era como una especie ¿qué se diría? De aliciente, por así decirlo, o de relajante.
especialmente. Porque, perdón, porque los que estaban siendo condenados, no todos iban en la calidad que iba Jesús, de azotados, de lacerados y demás. Los ladrones, famosos ladrones, el bueno y el malo, como se le conoce, ¿no? Y estos no fueron azotados, simplemente fueron crucificados. Por eso su muerte fue después más lenta. No, el Señor Jesús murió bastante rápido, digamos, en comparación con los otros, y para cualquier crucificado. Entonces, ¿qué se cuenta? ¿Qué se cuenta que pasaba con esto y por qué les ofrecían y por qué el Evangelio retrata esto? Porque al inicio, perdón, este brebaje, digamos, de vino con algo amargo, al parecer era una, perdón, una sustancia, como les digo, aliciente. Es decir, que no tanto le mermaba el dolor, sino que más bien le hacía colaborar con el tema de la crucifixión. Algunos sugieren que era como una especie de droga, perdón, que era como una especie de droga, por así decirlo, en general, una bebida que le ayudaba a que colabore con el tema de la crucifixión, porque como les digo, a diferencia del Señor Jesús, no todos los que iban a ser crucificados iban en una condición tan deplorable, ¿no es cierto? Sino que iban más bien íntegros, por así decirlo, y más bien el momento de la crucifixión era cuando su cuerpo sufría alguna herida, ¿ya? Entonces, para evitar eso de que se retuerzan, de que de pronto no se haga bien el procedimiento, porque tenía que de hecho ser un procedimiento muy preciso, mm, sí, muy preciso de la crucifixión, que dicho sea de paso, la crucifixión nosotros por lo general lo hemos visto como que en las palmas, ¿no? Como que en las palmas y en los partes de los pies, igual como que aquí ¿cómo se llama? Empeines, en el empeine, ¿no? Pero en realidad no, las crucifixiones romanas, según se dice, se hacía más bien aquí en la parte de la muñeca, ¿ya? Aquí en la parte de la muñeca, porque ahí tenía precisamente como que alguna, no me acuerdo si es de la muñeca, tal vez este me estoy inventando, pero bueno, más allá de eso, el asunto es que era en un lugar del cuerpo en donde pueda sostener los clavos, donde se sostenga. Ya no era en la muñeca, era aquí en la palma, ya acuerdo. Precisamente era acá, porque si le hacían en la muñeca, tenían muy complicado perforar todo esto de un montón de como 16 huesos que se tiene aquí en la muñeca, entonces era muy duro y más de acá tampoco. Entonces era en la palma, pero en la parte de aquí justo, de aquí debajo. Entonces, eso en la mano. Entonces, tenían que hacerle una perforación, le tenían que clavar de manera muy precisa. Y si la persona se estaba moviendo, corrían el riesgo de que después no se le pueda colgar como era el objetivo. Entonces, tenían que, de alguna manera, la persona tener quieta la mano. Lo mismo con los pies. Según se ha dicho mucho, y como les decía, en cuanto a los pies, se tiene la idea como que de los pies están así, ¿no? Uno sobre otro, ¿no? Y que le traspasan, digamos, de la perforación es ¿cómo era? Empeine, por el empeine. Pero no. Es tanto porque dice la Biblia que en el Salmo 22 precisamente, que es el que se menciona aquí, que se dice que horadaron mis tobillos, mis talones, mis tobillos, ¿no es cierto? Y también porque la crucifixión romana, ahí sí, la crucifixión romana eh, procuraba que sea de un lugar que el cuerpo aguante y que no se vaya a caer el cuerpo. ¿Ya? Entonces el lugar, o sea, si se crucificase así, de esta manera, los pies sobrepuestos el uno sobre otro, era muy complicado porque tienen muchos huesos aquí que traspasar y no se lograba el agarre que se quería. Entonces no era así como se hacía la crucifixión, sino de los lados y los clavos, digamos, perforaban los tobillos precisamente. Y de esa manera ahí se sujetaba el cuerpo en la parte de abajo. Claro, como siempre se ha dicho y digamos no es novedad para nosotros, esa posición era una posición muy agónica. Muy agónica que no permite respirar bien, se descoyuntan los brazos, o sea, es una muerte muy torturante y muy lenta, dicho sea de paso. Porque además, lo que pasa es que por producto de la gravedad, toda la sangre va decantando, ya toda la sangre va decantando, y por los agujeros, por los orificios que se hacen en los tobillos, en los talones, es por donde se desangra la persona y finalmente muere. O sea, que es una muerte por desangre, que es una muerte además del dolor de estar suspendido sin poder respirar bien, desgarrado, digamos, los brazos, los hombros y demás, está en una posición súper mega incómoda. Además que ir sintiendo que se va descargando, o sea, se va desangrando la persona, pues es una muerte muy, muy agónica, ¿ya? Ahora bien, entonces, a esto se justifica, o esto explica entonces, porque es que el Señor Jesús no quiere, rehúsa beber este aliciente, ¿ya? Porque no quería, dice, a pesar de que Mateo dice que lo probó, pero no quiso.
¿ya? Entonces, esta primera que cuenta aquí Mateo sería como este aliciente que les daban al inicio de la crucifixión, para que colaboren, digamos, de alguna manera, ¿ya? No tanto por el dolor y tal, que eso más bien parecería ser el que le dan después, que Mateo no recoge, ¿ya? Sino que más bien aparece, si no estoy mal, en Juan. Ya, en Juan sí recoge esto de que dijo tengo sed y entonces le pasan con un hisopo y todo lo demás. ¿Sí? Eso lo habrá dicho después y habrá pasado después. Esto que relata aquí Mateo es más bien un paso previo, antes de que le crucifiquen como tal. ¿Sí? Ahora bien, dice el 35, cuando lo hubieron crucificado, ¿cierto? Repartieron entre sí sus vestidos de echando suertes. Ahora, aquí hay un asunto. Esa parte que está adelante, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, es posible que esté añadido, ¿ya? O sea, es posible que esa parte, si bien cuadra, ¿ya? Sea un añadido de versiones o de escritos posteriores, pero en el propio, digamos, en los textos más antiguos no aparece. Es decir, tendríamos que leer el 35 solamente hasta donde dice echando suertes. Es decir, el 35 quedaría. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos de echando suertes. Y pasamos al 36 y sentados le guardaban allí. ¿Ya? Entonces, este último del versículo 35, de para que se cumpliese lo dicho y demás, si bien es cierto, ¿ya? No necesariamente estuvo así recogido en las versiones más antiguas que existen de la carta o del libro de Mateo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Ya, ahora, es cierto, y aquí, digamos, el énfasis, digamos, o lo que está ahí entre líneas y está saltando mucho es el famoso Salmo 22, ¿ya? Que en un ratito lo vamos a leer, no importa, en español no hay problema. Lo leemos en español, es del famoso capítulo 22 de los Salmos, es el famoso Salmo 22 del que va a estar en ciernes dentro aquí. Y ya vamos a ver por qué. Y la forma, digamos, como relata Mateo la crucifixión, es en torno del Salmo 22. Ya, ese es el núcleo en realidad de la crucifixión. Según, digamos, el énfasis que pone Mateo en la crucifixión es del Salmo 22. Ahora vamos a ver. Entonces, punto uno ya nos da este guiño, ¿no es cierto?, de repartieron entre sí las ropas de echando suertes, que eso, como lo sabemos, dice textualmente el Salmo 22, ¿ya? Ahora bien, dice el 37, y pusieron sobre su cabeza su causa, ¿ya? Ah, perdón, el 36, y sentados le guardaban allí, y llama la atención. ¿Ya? Aquí le guardaban allí es simplemente que le pusieron una guardia, o sea, le pusieron unas, ¿qué les digo? Soldados, ya, le pusieron guardia. Exacto, le pusieron vigilancia, como que si fuera un delincuente súper mega peligroso. Ya, es eso. O sea, le trataron como un delincuente muy, muy peligroso. Por eso es que después también se explica que Pilato después cuando ya está, ya está muerto y enterrado va y los principales sacerdotes le dicen, ¿no? Este dijo que iba a resucitar, ponles guardias y les concede. Entonces es porque le vendieron como un delincuente muy, muy, muy peligroso y eso. Entonces, fíjense, entonces aquí le ponen que le estaban vigilando, o sea, le estaban vigilando, estaban cuidando, si se quiere. Ahora sí, el 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos, ¿ya? Ahora, más allá de todas las cosas que podemos ver, ¿ya? Y de esto, digamos, de esta frase se ha dicho mucho, especialmente en el ámbito de las raíces hebreas y demás, de que si eso traducimos al hebreo, porque en Lucas, si no estoy mal, nos dice que pusieron su causa en griego, en latín y en hebreo, ¿ya? Algunos se dieron a la tarea de traducir esto, entonces quedaría como que eh, eh, Yehoshua o Yeshua, eh, Yehoshua, ¿cómo es? Yehoshua, Amelech, eh, Amelech, bueno, no me acuerdo, pero es en función de la, ¿cómo es? Del título que creo que aparece en Marcos, cuando dice, este es Jesús, precisamente, el rey de los judíos, y digamos, para hacer el cuento corto, digamos, muchos habían colegido y traduciendo eso, daban que las iniciales se formaba el nombre de Dios, ¿no? Entonces, el famoso Yud He y tal. Pero resulta que más allá de eso, y que en realidad, que por eso, entonces, es que los principales decían, no, quita, que eso no relata aquí en Mateo, ¿no? Por eso les digo. Y que por eso entonces los principales dirían, no, quita eso, que di que más bien que él dijo que era.
Y Pilato dijo, lo escrito está. Ya, más allá de eso, que puede ser cierto y demás, todo lo que se puede decir, en realidad parece que no lo sé, pero parece una forma muy forzada de, ¿ya? Primero porque no es del mismo título que aparece en todos los evangelios, o sea, los evangelios no concuerdan en decirlo exactamente lo mismo, ¿ya? Pero digamos, aún así, lo que está pasando ahí es un acto romano, de lo que les contaba la anterior semana, un acto romano que consistía en publicitar, en exponer por qué se le estaba colgando esa persona ahí, ¿ya? ¿Por qué se le estaba colgando ahí? ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué le ponen entonces el tablero ahí? Más allá de cualquier cosa, lo que está diciendo es que era una práctica romana poner el título, digamos, el delito por el que se le estaba juzgando y por el que se le condenó a la persona a muerte. Básicamente es eso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué más dice? Este es el rey, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, fíjense ustedes que eso básicamente sería como lo que hoy llamamos precisamente publicar la sentencia. O sea, es básicamente, este es Jesús, el rey de... ¿Y por qué se le está condenando? Por autoproclamarse el rey de los judíos. ¿Ya? Entonces, era un delito muy, muy fuerte. Dice el 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Entonces se forma la escena muy conocida para nosotros que tenemos en la mente, ¿no? Tres cruces ahí en un monte, ¿no es cierto? Entonces dice, y aquí va una cadena de pensamientos, si se quiere, ¿ya? Entonces el 39 dice, y los que pasaban le injuriaban, dice ahí. Entonces no sé si tenemos algunas versiones, quisiera que de pronto nos ayuden, porque quisiera saber cómo es que le traducen estas palabras que voy a hacer el énfasis, ¿sí? Entonces, en el versículo 39, a ver cómo le traducen esto que dice le injuriaba. ¿Ya? Entonces, bueno, primero en el 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas del templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales, este es otro, ¿no? De esta manera, también los principales sacerdotes, aquí ponen, escarneciéndole, ya, y esa es la segunda, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, asimismo no se puede salvar si es del rey de Israel, si desciende de la cruz ahora, creeremos en él y confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban, otro verbo, también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces, fíjense ustedes, aquí la idea general es que comienzan a hacer burla de alguna manera del Señor Jesús, pero llama la atención que no es la misma, no es el mismo verbo que aparece cuando hablan los que van pasando, cuando hablan los sacerdotes, que cuando hablan los que están ahí crucificados con él. ¿Sí? No son los mismos verbos en griego, utilizan diferentes palabras. Ahora, por eso les decía, entonces no sé si podemos ir viendo de uno en uno. En el 39, de pronto alguna otra versión que diga alguna otra cosa diferente, a diferencia, claro, de lo que diga aquí en el 39 en la Reina Valera, que dice injuriaban. No sé si es que por ahí tenemos alguna otra versión que diga alguna otra cosa. ¿Alguien tiene por ahí? Aquí hay una que dice así. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Dice así. Y los que pasaban por allí le blasfemaban, meneando la cabeza y diciendo, Ahí nomás. hola, Ahí nomás. tú que derribas el templo y ya viene lo demás. Sí, sí, ahí nomás. Entonces, fíjense, no dice injuriaban. Ya, y de hecho ahí en griego aparece la palabra blasfemo, ya el verbo, ¿sí? Ya, Blasfemia, que ya ay, no suena a Dios. nosotros, ¿ya? Y así dice, no hace falta más revisar de ese. Así dice, otros le blasfemaban, ¿ya? Entonces los que pasaban le blasfemaban, ya, diciendo. Y fíjense ustedes que sí es una blasfemia, ¿no? Es una mentira, un ataque directo al Señor, ¿no? Tú que derribas del templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. O sea, es desconocer la necesidad del sacrificio de Dios mismo, ¿no? Por eso es una blasfemia, ¿ya? Ahora, el 41, ¿qué dice? ¿Qué hacían los principales sacerdotes y demás? ¿Tienes por ahí de pronto, papá?
Dice así el 42, ¿no? Uno. 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, Ya, en otra versión, esa es la en Reina otra Valera. versión Se dirá aquí, burlaban. Se burlaban. Ok, sí, ahí está. Sí, esa es la palabra. No, no busquemos más. se Esa es la palabra. burlaban. Se burlaban. ¿Ya? Escarnecer es eso, en realidad. No está mal traducida, solo que es una palabra que no utilizamos mucho acá. En el verbo escarnecer no se utiliza mucho en nuestro diario hablar. Pero es eso, es burlarse. O sea, pero es burlarse en un sentido sarcástico, si se quiere. Entonces, por eso le dicen. Entonces, estos se burlan. Los primeros hablan blasfemias, los segundos se burlan, ya son sarcásticos, que dicen, el 42 dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es del rey de Israel, ya, y aquí vale la pena que pongamos en consideración alguna cosa. Este 42 dice, no, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Ya, por eso es una burla. Ya, a otro salvó, este no se salva. Jaja, un clic, ¿ya? Eh, si él es del rey de Israel, ¿ya? Si, y ahí en nuestras versiones le ponen, eh, desciende ahora de la cruz, le ponen, ¿no? ¿No? No, ahí es como que otro condicional. O sea, si es del rey de Israel, coma, si desciende de la cruz, coma, creeremos. Y algunas versiones incluso omiten el en él, ¿ya? Solamente creeremos, ¿ya? Entonces dice, fíjense, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Se dan cuenta porque es sarcástico? ¿Ya? ¿Qué más dice? Si es del rey de Israel, si desciende ahora de la cruz, creeremos. Lo cual también es sarcástico. Muchas maravillas más hizo el Señor y no creyeron. O sea, ya sabemos, ¿no? No exhibieron fidelidad y demás, ya lo sabemos. Ya, entonces esto es una burla. Y lo demás, el 43 dice, perdón, y sigue, ¿no? Confío en Dios, líbrele ahora si es que Él le quiere o toma placer en Él, porque ha dicho, yo soy su hijo. Y esto es lo que desencadena lo que seguramente el Señor dijo después. Os me he dicho, seguramente desencadena lo que el Señor Jesús dijo después. ¿Por qué? Porque dice en el 43, confío en Dios, líbrele ahora si es que Él le quiere, si es que Él le desea, ¿no? Porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y esto es una referencia al Salmo 22:8, ¿ya? Y finalmente dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y este injuriaban es otra palabra. Podemos ver que dice en otra versión el 44. Le insultaban. ¿Le insultaban? ¿Alguna otra por ahí? Insultaban, dice en otra versión. Vituperaban, dice. Vituperaban. Ujú. Ya, ok, le insultaban. Sí, ya está bien. Y esa es la idea. Entonces, fíjense ustedes qué es, qué nos está tratando de mostrar acá. ¿Qué nos está tratando de mostrar acá? Y digamos así, estas son las tres, por así decirlo, estas son tres formas de reaccionar ante el sacrificio del Señor Jesús de parte de cualquier humano. Así como cuando en la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Nos muestra tres formas de reaccionar ante un necesitado para mostrar quién es el prójimo. Ya, ¿qué pasa un levita? ¿Qué pasa un sacerdote? ¿Qué pasa un samaritano? Ya, bueno, aquí vemos tres formas de cómo las personas, el ser humano reacciona ante la noticia del sacrificio de Dios. Y es la primera. ¿La primera cuál es? La blasfemia, la de cualquier humano, o sea, el que va pasando por ahí y escucha. Y es una cosa humanamente lógica. Si tanto era Dios, ¿por qué no se salva? Si él decía que puede derribar el templo, que es algo más, que es bajarse de la cruz, ¿no es cierto? Es lógica humana. Problema, perdón, que es blasfemia. O sea, es no entender, es no comprender bien lo que significa el sacrificio del Señor Jesús. Y es lo que le pasa a cualquier persona, como les digo, humanamente hablando, cuando se entera que alguien dio la vida por su pueblo. Ya, es lo mismo. Pero si era Dios tan poderoso, ¿por qué no podía hacerlo de otra manera? Necesitaba morir, o sea, no entiende, ¿me explico? ¿Ya? Entonces eso es, o sea, la primera reacción entonces que les digo, que puede tener cualquier persona ante la noticia del sacrificio del Señor Jesús es a blasfemar, ¿ya? La segunda, que esta viene en cambio de quiénes, de los principales sacerdotes y demás.
Ellos que dicen es una burla, que dicho sea de paso, es lo que paradójicamente pasa incluso hasta nuestros tiempos cuando el pueblo judío, especialmente muchas ramas del judaísmo, se aproxima a este suceso que estamos estudiando. ¿Cuál es la reacción de ellos? De burla. Ellos no blasfeman en ese sentido, en el sentido de, no, como que Dios no es poderoso para hacer esas cosas, ¿no? Lo que ellos dicen es, pues, es un humano, o sea, cualquiera, era un maestro de la época, un charlatán, será cualquier cosa así, ¿me explico? Entonces, esa es la reacción de este tipo de personas, de este grupo, digamos así. Entonces, los primeros, cualquier transeúnte por ahí que pasaba, ya, y tal. Y los otros, que son los que están ahí junto con él compartiendo la pena, tampoco se salvan, digamos así. Lo que hace su reacción natural ante ese evento, aún en esa situación, es que insultarle, ¿sí? Insultarle, como dice ahí, vituperarle, injuriarle, ¿ya? Ahora, ¿de qué le hablaban? Ay, aquí tengo un problema, digamos, una cosa, o una duda más que nada, por así decirlo, una inquietud. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Lucas, si no estoy mal, o de Juan, nos cuenta del famoso ladrón bueno que después se arrepiente y demás, que da ocasión a este diálogo incluso que tienen con el Señor Jesús, ¿no? De la hora estarás conmigo en el paraíso. Entonces suena raro que desde el inicio perdón, uno de ellos, o sea, los dos le estén insultando. Suena raro, ¿ya? Me explico, suena raro. Entonces como que, y es incluso como a veces en las películas, me acuerdo, las que he podido ver, le retratan este evento. Entonces, como que al inicio a los dos se le burla y después como que algo le pasa al uno y dice, señor, tal. ¿No es cierto? Entonces, más allá de eso, parece más bien lo que, lo que me pareció entender, ya, pero nada más como una inquietud, es que en realidad no le estaban insultando a él, sino como que se insultaban entre ellos a causa de él. O sea, lo que está tratando de decir es que había un debate entre ellos, que es más o menos lo que relata ya el otro que le dice, ay, si tú eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos también a nosotros. Y es lo que le responde el otro, que lo sabemos de memoria, ¿no? Nosotros aquí estábamos por nuestros pecados, pero este nada hizo. Y ahí le dice, no, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ya. Entonces, fíjense ustedes, ahí tiene sentido esto, porque si no suena raro, les digo, porque si no suena raro. Ya, entonces no es que le injuriaban a él, sino que más bien, decir, de alguna manera, como para explicarlo, no estaban teniendo una disputa entre ellos respecto de Jesús, ¿ya? Que si vamos más allá, ya les digo, es una tercera forma, no es la tercera forma en la que se puede controvertir, o sea, dos condenados se ponen a discutir, digamos, respecto de eso, ya respecto de la muerte del Señor Jesús. ¿Ya? Pero si nos tomamos de ahí, digamos, a lo que nos cuenta el otro evangelio, ¿no es cierto? De que uno de ellos alcanza misericordia de parte del Señor, alcanza la gracia del Señor y le salva, por así decirlo, ¿no es cierto? Se entiende que la tercera forma de acercarse o de reaccionar de reaccionar ante el sacrificio del Señor Jesús es todavía la más adversa, pero la más interesante, en el sentido de que aún un condenado aún estando condenado y a punto de morir, ¿no es cierto? Es, puede ser sujeto de salvación siempre que Dios le conceda, ¿ya? Es la tercera. Entonces, digamos, hay dos, igual más o menos, ¿no? Como la parábola del buen samaritano, famoso buen samaritano, hay dos que la fallan y hay uno que la logra, ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, fíjense, de manera general, y es algo que seguramente ya sabemos, pero aquí tenemos un ejemplo más claro ahí vivido en ese momento. El Señor Jesús ahí crucificado, la primera del que pasaba por ahí, blasfemar, hacer cualquier cosa, o sea, no entender y dar su criterio, su opinión así, ¿no es cierto? La segunda es el que con conocimiento un poco más de causa se burla, se burla y no le importa más sino burlarse y además, por así decirlo, se goza en que se esté muriendo, ya en efecto, o sea, mejor le mataron, que de hecho vale la pena decirlo, es como les comentaba, incluso el pueblo de judío hasta ahora dice, no, y ese le mataron precisamente por eso, ya, muchos de ellos lo confirman así. Y la tercera, como les digo, es, digamos, de alguna manera, ya les digo, extendiendo un poco más, apoyándonos en los demás evangelios, la tercera forma es en algún momento discrepar con otro de mi misma situación, pero que eventualmente o finalmente la gracia del Señor me alcance y comprenda lo que está pasando ahí.
¿Sí? Básicamente eso. Entonces, fíjense ustedes. ¿Sí? Eso es lo que está pasando acá. Entonces, ahora nos va a seguir relatando, nos va, digamos, a ampliar un poco el panorama de lo que está, digamos, del tiempo y demás, de las horas y esto que está pasando acá. Entonces dice el 45. Y desde la hora sexta, o sea, cuéntese desde las 6, ¿no? O sea, 6 más 6 era las 12 del día, más o menos. Ya acuérdense que esto era Pesaj, ya era el día 14 de Aviv, ¿no es cierto? Que no era Shabbat, 14 de Aviv, ¿no es cierto? Y dice, desde el mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, ¿ya? Cerca de la hora novena, Yehoshua clamó a gran voz diciendo que, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, que era lo que le decíamos, ¿cierto? Y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes. Entonces, lo que les quería decir es que el centro de todo esto, de todo lo que estamos acá, es del capítulo 22 de Salmos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde el inicio nos ha dicho, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Eso está en el Salmo 22. Más adelante, los judíos burlándose, ¿no es cierto? Los principales sacerdotes, escribas y demás, burlándose, dicen, si Dios se regocija, si Dios se complace en él, ¿no? Que le libre. Finalmente dijo que era hijo de Dios. ¿Ya? Y después el Señor mismo le dice Eli Eli lama sabachthani, que no es otra cosa, sino que está citando, de alguna manera está, como sabe decir el hermano Eric, está recitando el Salmo 22, desde el inicio, por así decirlo. Seguramente no hizo todo el versículo, todo el capítulo. Es más probable que haya dicho solo esa parte, pero fue suficiente para que quede eso grabado. Y como nuestra tarea, como les decía, ¿no? Es ir a donde está citando, entonces vamos a ver ahora y no hace falta, digamos, hacer un estudio exhaustivo del Salmo 22, porque aún en español como está se entiende mucho, ¿sí? Entonces podemos ir al... Leo, Leo, bueno, gracias, ya le leo yo, ¿sí? ya. Sí, ya le leo yo. Ya, ok, entonces dice, al músico principal, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que muchas veces hemos visto, ¿no? Que no es tanto al músico principal, sino le menatseach, es decir, para el victorioso, sí, para Vencedor. el vencedor, ¿no es cierto? Ujú. Y aquí dice, al Ayele da Shahar, dice, sobre, y esto literalmente significa respecto del carnero del Shahar. Fíjense ustedes, el carnero del amanecer, ¿cómo se llama? Del alba, el carnero del alba, Ayele da Shahar. Entonces, fíjense ustedes, el Ayele da Shahar, ¿no? Dice, Salmo de David, mismo de David. Entonces dice, Eli, Eli, lama sabachthani, ¿no? Entonces aquí está una cosa, ya, y esta es la famosa frase que da mucho, mucho de qué hablar, porque incluso da muchas cosas un poco complicadas. Por lo general, y seguramente ustedes se acordarán, que la explicación que se suele dar de este pasaje es la siguiente, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Porque se toma literal. Primero que a veces se pierde de vista que está citando el Salmo, ¿no? Y se piensa que el Señor Jesús en ese momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, a partir de eso, o sea, error uno, que no se sabe que está citando, que no se está consciente, digamos, que está citando el Salmo 22. Después, a partir de eso, parece que se toman literal eso y dicen, bueno, aquí el Señor Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces pregunta, o sea, se lo comen, ¿no? Así, tal cual, se asume así, tal cual quiero decir, y se pregunta, ¿por qué Dios le abandonaría? Y esto presupone incluso la existencia de la Trinidad y todo lo demás, o sea, es una cadena de presupuestos. Entonces, la explicación que se da es, claro, como ahí estaba el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? Y estaba tan cargado del pecado, ni aun el Padre que estaba en los cielos la pudo seguir viendo y por eso es que Dios le abandonó.
Explicación coherente desde ese sentido desde ese punto de vista. Pequeño detalle, el que estaba ahí en la cruz era Dios mismo. Entonces, ¿cómo es que Dios se abandona a sí mismo? Es una cuestión muy complicada de comprender. ¿Cómo es que Dios se puede autoabandonar? Me explico, suena súper extraño, más bien si lo vemos así, ¿ya? Ya les digo, esa explicación que les acabo de decir tiene sentido si asumimos la Trinidad y un montón de cosas que sabemos que no son las más apropiadas para explicar las cosas de la Biblia. Ahora, ¿qué está pasando allí? No está pasando literalmente que Dios le abandonó, que Jesús se sintió abandonado, que le tocó ya correr con su suerte. No, lo que está pasando, y Mateo nos ayuda a eso, es que el Señor Jesús exclamó al menos el versículo 1 del Salmo 22. Entiéndase, ¿ya? Porque aún en su agonía, en su lecho de muerte, por así decirlo, en sus últimos momentos de vida con sangre humana y demás, ¿no es cierto? Da una enseñanza y lo que quiere hacerle reflexionar especialmente a los que están pasando por ahí y para que quede también para nosotros, es que nos acordemos del Salmo 22. Los romanos no entienden, la gente que estaba ahí no entiende, mucha gente hasta ahora no entiende. Por eso los que están ahí le dicen, espérate, espérate, como hizo Elí, Elí, capaz que estaba diciendo Eliahu o alguna cosa así. Entonces veamos si viene Elías. Explico, hay un problema fonético ahí. Ya, Elí, Elí, se llama a Elí, Elí, Eliyahu, tal vez. Veamos si viene Elías, espérate, no le des nada. Espérate. ¿No? Y los otros está ya delirando alguna cosa. Pero seguramente los sacerdotes, como estaban citando el Salmo, y veamos el 8, adelantémonos al 8 un ratito, que dice, fíjense, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, pues, puesto que en él se complacía. Fíjense, esto es lo que dijeron los sumos sacerdotes y los sacerdotes en general antes, ¿no? Puso, si en él confió, que Dios le libre, a la final en él se complacía, si es que le quiere. ¿Me explico? Entonces el Señor Jesús seguramente escuchó eso y les dijo, no, léanse todo el Salmo. Eli, Eli, lama sabactani. ¿Ya? Entonces, más allá de ser un mensaje, un sentir del Señor Jesús, lo que está explicando, lo que está exclamando a viva voz y y por eso es tan importante que quedó retratado en varios de los evangelios, es que nos manda, sin lugar a dudas, a leer el Salmo 22. Tanto más porque los sacerdotes mismos le quieren increpar eso ahí, ¿no? Le citan el Salmo y él les dice, sí, pues sí, efectivamente, pero léanse todo. ¿Ya? Y además de arriba, ha caído también en esto de que se repartieron sus vestidos entre mí. Perdón, se repartieron mis vestidos entre ellos, echando suertes. ¿Sí? Entonces, leamos nada más así, digamos, de corrido. ¿Sí? Este Salmo 22. ¿Ya? ¿Por qué así de corrido? No por otra razón, sino porque, digamos, si quisiéramos, digamos, profundizar en esto, nuestro hermano Eric ya ha compartido una enseñanza con mucho más detalle respecto de esto. Entonces, personalmente no me gusta reiterar mucho sobre lo que ya se ha podido decir y tranquilamente se puede remitir a ello. Así que más bien es bueno que vayamos a la fuente, por así decirlo. Entonces, nada más para los fines de este estudio, leamos así en español, solamente teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. ¿Ya? Entonces dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ponen ahí. Y lo que sí vale la pena decirlo, ¿no? Es que el hermano Eric explica, y digamos, esto es un poco complicado, pero de manera general, esta palabra, como les decía, es evidente que no es una declaración, no es una descripción de, ay, me siento abandonado y lo exteriorizo, ¿no? Sino que es una pregunta retórica. Dios mío, ¿por qué me abandonarás? Además está en futuro. ¿Por qué me abandonarás? Entonces, eso es una pregunta retórica, porque acordémonos que los salmos son literatura poética, tienen otro sentido, ya tienen otro sentido que especialmente estos Mismor y demás, y el Yeled Shahar y demás, tienen mucha connotación precisamente mesiánica, que es decir, que cada palabra que se ponga ahí no hay que necesariamente tomarse a pecho, sino que hay que buscar qué más quiere decir. ¿Ya? Porque si no se torna una cosa así un poco complicada, porque si me parto, pues digamos así, porque si parto de la premisa, de la presunción de que ya le abandonó Dios en el versículo 1, más adelante sigue hablando con Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Me explico? Entonces, no. La forma más sencilla de entender el versículo 1 es entender como una pregunta retórica. Señor, Dios mío, ¿por qué me abandonarás?
Y la pregunta es, ¿por qué abandonarás? La respuesta, ¿cuál es? Pues por nada, por nada, no le va a abandonar. Y lo que sigue describiendo es como que si estuviéramos leyendo lo que está pasando esa tarde, ¿ya? Fíjense ustedes, dice el 2. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lo mismo, es que no está lejos, es una pregunta retórica, no es. Dice el 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí un respiro, un respiro. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron a ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, que es lo que ya vimos. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, después del vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos becerros. Fuertes toros de Bazán me han encerrado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Es una descripción de lo que está pasando ahí. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, a mi mandíbula. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis talones y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi ser, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos, ¿no? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenle. Glorifíquenle descendencia toda de Jacob y temedle ustedes descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán al Señor los que le buscan, alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre, se acordarán y se volverá al Señor todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y él regirá naciones, comerán y adorarán todos los aceptos de la tierra y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aunque el que no puede conservar la vida a su propia alma, aun el que no puede conservar la vida a su propio cuerpo, la posteridad le servirá. Esto será contado del Señor hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Ok, entonces así, sin mayor, digamos, profundidad, que como les digo, se podría, pero por lo que ya les comenté, vamos a omitir esto nada más por hoy, ya, o si desean, en todo caso, lo podemos hacer la siguiente semana, ¿ya? ¿Qué está pasando acá? El Salmo 22 a leguas, digamos así, como solemos decir, ¿no? Abuelo de pájaro, es un salmo muy mesiánico y más que nada es un punto muy evidente, digamos, que habla respecto de la muerte del Mesías, de la figura del Mesías, de Dios mismo. Y precisamente lo que habla, y ya para nosotros es como decir, pero está clarito, o sea, es que, y de pronto si alguien todavía no había leído o no se acordaba del Salmo 22, vemos que es muy descriptivo de lo que está pasando ahí. Los primeros versículos nos cuentan precisamente lo que hemos leído hasta ahorita, que se descoyunta, que digamos, esa angustia, digamos, esa opresión de lo que iba a vivir, digamos, lo hemos dicho. Esta primera parte cuenta la parte previa a la crucifixión como tal, la angustia, el oprobio, todo eso, lo que sentía seguramente en el huerto de Getsemaní y tal, ¿ya? Después, a partir del versículo 6, ¿ya? Versículo 6 que dice, yo soy gusano y no hombre, ya soy oprobio y todo lo demás, es precisamente esa descripción del Señor en virtud de su más grande demostración de siervo y de sujeción. Por eso soy gusano, ponen ahí. Bueno, entonces, ¿qué más allá de todo eso? Lo que significa es que Dios se aminoró a lo más que pudo hasta morir, como dice el Evangelio, hasta morir y muerte de cruz. O sea, era la muerte más humillante, más
¿qué se dice? Disminuidora, disminuyente, no sé cómo se dice, pero la muerte más Deshonrosa. deshonrosa, gracias, Carmita, es la muerte más deshonrosa posible, porque además era una muerte también que exhibía la desnudez del cuerpo, la cual también es muy deshonrosa, ¿ya? Y el Señor Jesús precisamente, según se dice, le crucificaron así, ¿no? O sea, o sea, de una manera muy, muy deshonrosa, o sea, cómo le hacen, cómo le matan a una persona de la forma más humillante posible, pues en la época crucificándole y todo lo demás, o sea, era una muerte muy, muy, muy fea, humillante, o sea, degradante, esa es la palabra, degradante a lo más que no se puede. O sea, ahora cuando las personas quieren dar un mensaje similar a alguna cosa, les decapitan. Y precisamente es lo mismo, les cuelgan, ¿se han visto ustedes las atrocidades que se ven en la costa, especialmente, ¿no? Que amanecen los cuerpos colgados y todo lo más? Pues es precisamente por eso. Perdón, para degradar a la persona, para dar un mensaje muy fuerte. Y eso es lo que está describiendo aquí el Señor. Y lo que está haciendo David, el rey David seguramente, es describiendo todo esto, es anunciando todo esto. O sea, lo que está diciendo de aquí es, vean, Dios mismo va a sufrir. O sea, además de que él ya se disminuyó viniendo en forma, en apariencia de humano, además aquí los seres humanos se van a encargar de humillarle más todavía. Y por eso es que aquí él narra en primera persona todo esto de que me rodearon perros. ¿Qué significa? Los romanos. O sea, gente que no es del pueblo. Me rodearon. Sería angustioso estar así. No hay nadie que le acolite ahí, que le ayude, que le dé fuerza, digamos, de alguna manera, apoyo moral, por así decirlo. No, porque además es que era una cosa que tenía que hacer él, el hecho de que reparten sus ropas, por eso es que se le ve desnudo, ¿no es cierto? O sea, más bien, digamos, sí, o sea, mostrando su buena parte de su cuerpo, quiero decir, ¿ya? Es una forma muy, muy, muy degradante, muy, muy, muy humillante, como decía Carmita, de morir, ¿ya? Entonces, todo este Salmo 22, como le decía, es profético, es mesiánico a más no poder y además es muy descriptivo. Y llama mucho la atención de cómo es que aquí habla de descoyuntarse los huesos, de que me horadaron las palmas y los pies y todo lo demás. O sea, es muy descriptivo. Cualquiera de nosotros diría, pero está clarito, ¿ya? E incluso lo que dice, mi corazón se derritió, se hizo como cera. Contar puedo mis huesos, ¿ya? O sea, es una cosa muy, muy agónica en realidad. Ya les digo, ustedes nomás algún rato que puedan, cuélguense, por ejemplo, de los postes de una puerta así y pónganse para adelante con el peso así y van a ver que no es una cosa sencilla. Ahora imagínense estar sobre eso Torturantes. suspendido con unos clavos grandes, estar ahí que perforen la piel y a veces y solo con una pequeña cortadita de un cuchillo, de un estilete, de una hoja a veces, ¿no? Nos duele mucho, ahora imagínense un clavo que aguante el peso del cuerpo ya en cada mano y además los pies y todo el más los azotes, más la corona de espinos y todo lo demás. O sea, es algo que nos tiene que hacer reflexionar mucho, mucho, mucho. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, vean, ustedes no costaron cualquier cosa. Ustedes costaron y costaron a precio de sangre y no de cualquier sangre. Si ustedes costaron la vida del Señor, de Dios mismo. Y lo que nos dice, y por eso es muy, muy interesante, Dios permita la siguiente semana continuar con el estudio bueno, hacer un breve repaso del Salmo 22, ya, no verso por verso, pero tal vez un repaso así más general del Salmo 22, para que veamos precisamente todo lo que está pasando ahí. Y básicamente está describiendo el antes de la crucifixión, el durante y la consecuencia de eso. Que fíjense que cuando dice, o sea, aquí lo que dice es me horadaron, cortaron, total más, lo que está diciendo es aquí voy a morir. Y después dice, pero delante de la congregación te alabaré, te daré gracias. ¿Eso qué significa? Que revive, ¿ya? Y que en virtud de eso todavía, que es lo más hermoso, ¿no? Que dice el 31, a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Fíjense, que él hizo esto, el justo, el afligido, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí está resumido mucho de lo que después conoceríamos con Pablo como el Evangelio, la muerte del Señor y demás. Está aquí. Está aquí, ¿sí? Y el evangelio precisa, y los evangelios se encargaron de retratar así. Dios mismo les inspiró para eso. Y nuestra tarea, como les digo, no es tomarnos tan a pecho las cosas que a veces me he dado cuenta, en algunas ocasiones las interpretaciones, digamos, caen en ser muy, muy imaginativos. ¿No? Y como que le interpretan y le reinterpretan y como que para, no sé, cuando a veces no es necesario, y en otras cuando deberían remitirse a la fuente y ahí sí, como que darle rienda suelta, se lo toman literal
Y ahí es cuando a veces se complica la explicación y entonces a veces no dan en el blanco. Entonces, vale la pena decir eso. Para nosotros es bastante sencillo saber y bastante, digamos, sencillo por un lado y por otro bastante seguro, lindo incluso, que da paz saber que Dios mismo estaba ahí, como tantas veces he dicho, sujeto a su propia voluntad, dispuesto a sufrir lo que tenía que sufrir, dispuesto a pagar el precio del pecado de todo su pueblo, ¿ya? Y que no se amilanó, no dijo, sí, denme un poquito de aliciente porque es que está fregado esto, ¿no? Está muy complicado, ¿no? No quiso, se aguantó eso, se aguantó las burlas, se aguantó los escarnios, se aguantó todo, como diría después, como diría en Isaías, ¿no? Enmudeció, callado, fue llevado como oveja al matadero, enmudeció, cayó, cerró la boca, no dijo nada, no se defendió, no dijo nada, se cayó, aguantó todo el juicio sobre sí y murió. ¿Ya? Y después veríamos, y hoy somos precisamente el fruto, el fruto de esa muerte. ¿Ya? O sea, si eso no pasaba hoy, nosotros seguiríamos creyendo en cualquier otra cosa, en cualquier otra cosa, y eso explica, y es algo que por mucho tiempo igual en algún momento me pregunté, y no encuentro respuesta lógica en realidad, y es la típica que muchos se preguntan, ¿no? De por qué es que en nosotros, en una sociedad de América, del continente americano, quiero decir, tan lejos de Jerusalén, tan lejos del pueblo judío, un pueblo que no comparte nada con nosotros, así originariamente, tenemos que estar creyendo, por así decirlo, ¿no? En una persona o sea, y en historias que no tienen realmente nada que ver con la nuestra autóctona. ¿Qué tiene que ver la historia de Moisés con los incas, con los quitus? ¿Qué tiene que ver? Pues nada. Y por eso es que no se explica y lo que muchos dicen que es la culturación y todo lo más, y que en realidad lo que pasó en la Edad Media y en la colonia es otra historia, pero ya en nosotros en realidad no se explica. No se explica cómo es que nosotros con todo y todo seguimos aferrados, digamos, a esto, seguimos creciendo, seguimos estudiando y todo lo más. Y en realidad humanamente no se explica, humanamente no tiene explicación, nos llaman locos y con toda la razón, porque como dice precisamente el apóstol Pablo, el evangelio al hombre natural le parece locura. Y es cierto. El mundo nos dirá locos por creer en una persona de hace añísimos, en alguien que dio su vida por nosotros, que nadie le pidió, por así decirlo, no hay demás. Pero sí, nosotros entendemos que eso, que esto, que ahora lo que nosotros creemos, el sacrificio del Señor Jesús y todo lo demás que viene con ello, es precisamente por eso, por el amor enorme que Él nos tuvo a nosotros y que en virtud de ese sacrificio enorme, doloroso, denigrante además, es que nosotros estamos aquí hoy y podemos tener la libertad de acudir delante de Él y decirle, Señor, eres mi Dios, y saber que Él nos escucha, que nos atiende y está presto a ayudar, está presto a socorrernos, es hermosísimo. Y que no le estamos orando o pidiendo o implorando al sol, a un árbol, a un río, a una planta o a un animal, sino que que tenemos la potestad, la facultad, el poder, la autorización de acudir directamente ante Él en virtud de esto que estamos leyendo ahora y que fue profetizado, fíjense, aún muchos años antes, con tanto detalle y todo lo demás. Ya les veo yo a los lectores y a los apóstoles y demás en su momento leyendo el Salmo 22 y las lágrimas que se les debe haber ido. Ya de entender y después de haber visto todo eso, no encuentro otra reacción, digamos, de felicidad, de darse cuenta, de considerar todas las cosas que el Señor hizo. Y ya les digo, las primeras veces que tuve la oportunidad de leer esto, en realidad que se van las lágrimas de ver esto y de entender la profundidad del sacrificio del Señor, lo que Él vivió, lo que Él tuvo que sufrir para que nosotros ahora digamos amén, aleluya, ¿no? O sea, es que en realidad no fue gratis, no fue gratis, no fue así nomás, no, es que costó la vida del mismísimo Dios, ¿sí? Lo cual nos debe llevar siempre a una actitud más madura, más comprometida con respecto al Señor y a todo lo que Él tiene y en todo lo que Él nos enseña que hagamos en esta vida, entre tanto que Él ven. Como les decía en Shavuot, ¿no? Ser buenos hijos, ser buenos esposos, ser buenos padres, ser buenos trabajadores, ser buenos hermanos, ¿ya? Ser buenos vecinos,
Incluso ser buenos dueños de mascotas, los que tenemos, ser buenos administradores de la tierra si tenemos, ser buenos administradores de las cosas que tenemos, según Él nos ha mandado, ¿sí? A eso nos debe llevar, ¿sí? De un primer momento de asombro, de lágrimas, digamos, de comprender, de darnos cuenta de todo lo que implicó, ¿ya? A un segundo momento de madurez, de compromiso, de crecimiento en realidad. Sí, porque ya les digo, muchas personas se quedan en estas, ay, sí, es que fue muy hermoso y demás, lo que, digamos así, por solo mencionar, ¿no? Es lo que pasa cuando se celebra Semana Santa en cualquier tradición. Entonces es un asombro, es unas lágrimas, y después pasa Semana Santa, se come la fanesca y pasó. ¿Me explico? No pasó nada, ¿ya? Y no hay más que eso. Entonces, no, lo que el Señor nos manda es, luego de celebrar Pesaj y anunciar su muerte y demás, como Él nos manda, pues asumir el compromiso, tomarse las cosas en serio. Que a eso es a lo que les pasó. Fíjense, ya les digo, el ejemplo más claro es el apóstol Pedro, que aún negándole y todo lo demás, sintiendo el perdón del Señor después y todo, venido del Espíritu Santo, se tomó las cosas en serio. Y a estudiar, a predicar y todo, porque es que Pedro no es que era hombre de letras. ¿Me explico? No es que él había ido a la sinagoga a estudiar, no, se tomó la cosa en serio. Se fue a estudiar y todo lo demás, y se ve, al punto de que llega a ser uno de los pilares después de la iglesia, ¿no? de Jerusalén y demás. O sea, ese es el ejemplo que mucho deberíamos de tomar según las responsabilidades que Dios nos ha tomado. O sea, ya les digo, si somos padres, a ser buenos padres, si somos hijos, a ser buenos hijos, esposos, estudiantes, maestros, trabajadores, jefes, etcétera. Lo que nos tiene que llevar es a tomar nuestra tarea en serio, ¿ya? Con perspectiva del reino, claro está, ¿sí? A eso nos debe conducir, ¿sí? A dar testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros, que su muerte no fue en vano, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario, y como les decía, si Dios permite, nada más como para complementar, la siguiente semana podemos hacer una revisión así un poco más detallada, no tan a fondo del Salmo 22, y si no, continuar con el Evangelio según Mateo, el capítulo 27. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos preguntas por ahí. Josuecito Jimenita estaba levantando la mano. Sí, Jimé, gracias. Uy, perdón si no era. ¿No? Creo que se movió el. Creo que no era yo. Ah, ya. No, creo que Jimé escribió que en un ratito se me fue el audio. Sí, Ah, ya. sí, sí, eso era. Sí, sí. Eso, entonces creo que no hay preguntas, ¿cierto? Bueno, entonces bendito Dios que nos permite esto, tener este momentito de estudio.